Ok. Un repaso muy rápido, muy rápido. Agua que parece pura y es pura. Agua que no parece pura, pero es pura. Agua que no parece pura y no es pura. Agua que parece pura, pero no es pura. ¿Ok? Las sillas homolegómenos, que significa aceptados por todos. Antilegómenos, debatidos por algunos. Pseudoepígrafos, rechazados por todos. Apócrifos, aceptados por algunos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, vamos a regresar a considerar las pruebas y criterios para descubrir el canon. ¿Qué fue los requisitos para discernir? Como billeta, $20 y 200 pesos. Cada uno tiene pruebas para probar si es auténtico o es falso. ¿Correcto? Hay maneras para discernir. Este billete es falso. Hay cosas que puede observar. Watermark, no sé cómo se dice watermark. Marca de agua. Marca de agua, en serio, ok. Hay un marca de agua en los dos. Algo que está puesto que es muy difícil copiar o counterfeit, falsificar. ¿Y cuántos han manejado billeteras falsos? Yo, cuando yo era pastor, por 3 años, yo participé en un programa andando con la policía y yo pasando todo un periodo de trabajo con un oficial de la policía toda la noche. Y cualquier situación policía estuve allá presente, principalmente para ayudar en casos de violencia doméstica. Fue mi propósito, pero yo participé en, ¿cómo se dice? Drug busts, cosas de drogas, y una vez un caso de una falsa billetera. Y un hombre tratando de pasar y llamó a la policía y yo estuve con la policía y mire, y él dijo, que es muy obvio, ese es falso. Por el papel, que es muy diferente que papel oficial y papel falso. Puede discernir solamente pero hay otras pruebas, números y cosas que nos ayudan a discernir. ¿Okay? Es la misma cosa con este proceso de discernir cuáles libros son. No me robas, por favor. No tengo mucho. Yo soy un pobre misionero. Entonces, si me robas, estás robando Dios. Ok, ¿cuáles son? Bueno, antes de entrar en las pruebas en sí, teológicamente, para establecer este punto, teológicamente es cierto que un libro se considera parte del canon si y solo si es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. ¿Okay? Esa es la criteria. Si un libro es inspirado por Dios, es parte del canon. Si un libro no es inspirado por Dios, no es parte del canon. ¿Ok?
Y la iglesia tiene que reconocer, obviamente, cuáles libros son inspirados. Puede hacernos un poco incómodo. Para mí es un poco incómodo el hecho pero Dios siempre, hemos visto el patrón, Dios supervisando el hombre para hacer sus propósitos, para cumplir sus propósitos. Jesús fue nacido de una mujer. Dios usó hombres para escribir la palabra de Dios. Dios usa a los hombres para cumplir. Dios usa a nosotros para evangelizar y discipular el mundo. Dios siempre usa los hombres. Y sin duda, hermanos y hermanas, estamos tratándoles a ustedes como adultos. No estamos evitando cosas difíciles y no entrar en cosas complicadas. Eso es un poco complicada. Aunque no es complicada, pero requiere un poco de fe. ¿Okay? Y como dijimos anoche, si Dios tiene la capacidad de darnos su palabra por medio de usar los hombres, ¿sí? Dios puede proteger lo que Él ha dado por un proceso histórico. Y fue un proceso histórico de compilar el canon. Pero mi teología dice, si Dios puede dar, Dios puede proteger. Para que nosotros tenemos los libros los libros inspirados. ¿Estoy dando claro lo que estoy tratando de comunicar o está provocando confusión? ¿Es claro? Ok. Teológicamente, entonces, un libro se considera parte del canon si y solo si es inspirado por Dios. 2. Prácticamente utilizaron algunos criterios simples, pero profundamente importantes para reconocer la inspiración o la canonicidad. No sé por qué no funciona. ¿No? Ok, ahora funciona. Ok. Hay algunas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Hay 3. Esa es una revisión nueva de este material. En el pasado yo tenía 5, pero yo combiné para simplificar el proceso a 3. 3 simples, pero muy profundos. ¿Cuáles son? Número 1, autoría autorizada. Autoría autorizada. ¿Quién escribió el libro? Okay, ese es el primer criterio. ¿Quién escribió el libro? Y la pregunta es, ¿fue el libro escrito por un profeta o un apóstol de Dios? Un líder dentro del pueblo de Dios reconocido. Si un libro fue escrito por un fulano de tal, probablemente no considerado bueno para considerar. Pero si el libro fue escrito por un apóstol, una persona que tenía autoridad, reconocimiento dentro del pueblo de Dios, sí fue considerado. Ok, un ejemplo. Gálatas 1:1. Dice Pablo, para establecer su autoridad, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que resucitó de entre
los muertos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Él está estableciendo su autoridad como apóstol. Porque ustedes deben leer ese libro que estoy escribiendo. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo es Pablo. Todo el mundo conocía a Pablo como apóstol. El Antiguo Testamento, un profeta, un apóstol de Dios. También puede ser alguien estrechamente relacionado con un apóstol. Por ejemplo, Marcos asociado con Pedro, Lucas asociado con Pablo. Hombres que fueron apóstoles, profetas o personas muy cerca a un apóstol o un profeta. ¿Me explico el punto? ¿Quién escribió? Por ejemplo, adentro de IBAC, si un estudiante de IBAC escribe una carta al staff de IBAC diciendo, yo soy estudiante de IBAC, quiero que los libros deben tener diferentes tipos de etapas. ¿Qué tipo de autoridad tiene eso? Pero si yo escribe al staff de IBAC diciendo, bueno, hermanos, desde este punto allá adelante vamos a cambiar nuestra manera de imprimir. ¿Ok? ¿Ese tiene autoridad? Sí, tiene autoridad. ¿Quién es el autor? ¿Es una persona reconocida por el pueblo con autoridad? ¿O es una persona como de fulano de tal? ¿Estamos bien para entender? Que un criterio, no estoy diciendo que es todo, tenemos dos más, pero es un criterio para discernir. ¿Okay? Número 2, ortodoxia y poder. Ortodoxia y poder. Dos preguntas principales. O tres preguntas. ¿Es el libro fácticamente e históricamente preciso? En otras palabras, cuando estamos leyendo X libro, ¿tiene errores factuales? ¿Tiene errores de historia? ¿Tiene errores de números? ¿Tiene errores de teología? ¿Tiene errores? Si el libro tiene errores, entonces ¿qué? No es parte del canon, no es inspirado. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido que Dios no puede mentir, que establece el hecho que la Biblia es que infalible y inerrante. ¿Ok? Entonces, cuando estamos considerando un libro o cuando ellos consideraron un libro, una cosa era considerar, dice la verdad, históricamente, científicamente, no hay errores en ese libro. Si hay errores, afuera. ¿Ok? Segundo, ¿es el libro doctrinalmente consistente con otros libros ya considerados canónicos? ¿Está de acuerdo con otra revelación antes? Si se acuerda con los otros, teológicamente, espiritualmente, ok, podemos considerar y continuar. Pero si hay una diferencia doctrinalmente, afuera. Que ese requisito fue muy importante a los judíos. Ellos entendieron. No es posible tener contradicciones. Si Dios dice X y alguien dice Y es incorrecto. Un ejemplo de eso es Deuteronomio 13. Es interesante. Deuteronomio 13, 1 al 3. Ustedes pueden leer después, pero básicamente dice eso. Si un profeta llega con un sueño, con una visión, con una profecía y profetiza algo que pasa
algo que pasa, algo que cumple. Pero dice algo contrario a lo que Dios ha dicho, no sigue ese profeta, aunque su profecía se cumplió. Dice claramente que Dios está probando a ustedes para ver si ustedes van a seguir ese profeta o mi palabra. ¿Tiene sentido? Eso es lo que hay por lo menos dos hombres. Luis, Israel, eso es lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿Sí? Entonces, hay que verificar que el contenido en X libro está de acuerdo con revelación prevista. ¿Prevista es correcto? O previa. Revelación previa. ¿Okay? ¿Estamos claros? Entonces, ortodoxia tiene que acordar con revelación previa. Okay. 3. Refleja el libro el poder para transformar vidas. Tiene poder espiritual. Tiene poder espiritual para cambiar vidas. Ok, por ejemplo, en una lección adelante vamos a considerar el valor de los libros apócrifos, libros que parecen puras pero no son puras. Pero ¿tienen un tipo de valor esos libros? Sí, tienen un tipo de valor, pero no son parte del canon. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. No son parte del canon. Pero tienen valor. No estamos recomendando que ustedes salen y leen todos los libros de apócrifos. No, pero no estamos diciendo que no hay que considerar, no hay que leer, porque en el momento de leer su cerebro empieza a descomponer. O castigo de Dios. No. Pero he leído algunos. He leído los Macabeos, he leído Tobit, he leído Bel y el Dragón. He leído varios libros que pertenecen a esa silla. Bel y el Dragón, interesante. ¿Cuántos aquí han leído algunos libros del apócrifo? Okay. Bueno, Bel y el Dragón, ¿no? Alex, have you read Bel and the Dragon? Es una historia muy interesante, muy raro, muy extraño. Pero leyéndolo, hay algo que no me parece que es igual a la Biblia. Es algo que, una historia interesante, pero no tiene el mismo poder para transformar mi vida. ¿Eso es subjetivo? Sí, es subjetivo. Pero discerniendo los hombres en la iglesia primitiva, ellos consideraron que quién fue el autor es consistente doctrinalmente, teológicamente, y tiene poder para transformar vidas. Y si no tenía la misma poder, sensación de transformar vidas, no considerado inspirado. ¿Tiene sentido? Ok. 3. Autoría autorizada, ortodoxia y poder. Y 3. Aceptación y uso. Aceptación y uso. Bueno,
regresando a algo que ya hemos dicho. Recuerde, cuando introducimos parte de este curso acerca del canon, decimos, un libro no es parte del canon porque el pueblo de Dios aceptó. El pueblo de Dios aceptó porque fue inspirado. ¿Ok? Hay que mantener esa diferencia en mente. Entonces, el hecho que la gente aceptó no hace en sí solamente parte del canon, pero fue parte del proceso. Si la iglesia primitiva aceptó un libro escrito por un apóstol, escrito por un profeta, consistente, que tenía el poder de transformar vidas, y la iglesia aceptó y usó, que aceptaron el libro por el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no aceptó, no fue considerado parte del canon. Bueno, en mi próxima lección vamos a entrar en eso un poco con más detalle. Y es un poco más complicado porque tenemos dos tipos de libros. Tenemos algunos libros que fueron aceptados por todos inmediatamente. Pero tenemos algunos libros que fueron debatidos por algunos por un tiempo. Pero después de todo, fueron aceptados. ¿Ok? Y la otra pregunta es, ¿fue el libro copiado, circulado y usado por el pueblo de Dios en su adoración corporativa? Ok, antes de entrar en la otra lección, es claro los requisitos, criteria que la iglesia usó, no fue algo al azar. No fue, ese libro a mí me gusta, entonces sí. No, fue un proceso muy cuidadoso con buenos criterios. Ok. Luis, ¿este ayuda? Muy bien. Ok, ¿estamos bien? O otras preguntas antes de comenzar con otro tema. Preguntas. Ok, Luis. No. La pregunta es si para leer esos libros necesitas... ¿Ya? La pregunta es, nos comentaste que has leído algunos libros apócrifos. Ajá. La pregunta es si en tu experiencia necesitas conocimiento de hebreo, de griego, de arameo, para ir como a la base original, para darte cuenta de que esos libros no cumplen estos requisitos de autoría autorizada, ortodoxia y poder, No, aceptación y uso. no, creo que no. O a todas luces, en cualquier traducción, eso brinca. Ya, es suficiente. He leído en inglés, pero son traducidos en español, ¿sí? Los libros de Apocalipsis, sí. Y puede leer en inglés, en español y discernir qué tipo de libro es. No es necesario tener expertise en hebreo o griego. Are you telling me you want to say something? Go ahead.
para tomar en cuenta es el hecho de que se llaman apócrifos porque los padres de la iglesia pensaban que era mejor mantenerlo escondido o sea, que no fuera la primera cosa que leyera un nuevo creyente, porque hay matices y cosas. Por ejemplo, Macabeos termina diciendo, bueno, si esto fue verdad, qué bueno, y si no, pues que Dios me perdone. Entonces, ahí, si eso es la primera exposición a un nuevo creyente de la escritura, puede causar muchas dudas. Entonces, una vez ya entendiendo la ortodoxia, ahí es donde pueden leerlo, pero sí era algo apreciado por la iglesia. Sí. ¿Otra? Ok. Página 21. El desarrollo del canon. Ya hemos visto y considerado eso. Tres pasos. 1. El libro es inspirado por Dios, básico, el fundamento. Escrito por hombres de Dios, preservado y aceptado por el pueblo de Dios. ¿Okay? El proceso gradual, un proceso gradual. No fue que un hombre caminando en Jerusalén y de repente enfrente de él cayó algo enfrente de él. ¿Qué es eso? Oh, es la Biblia con 66 libros. Oh, wow, ¡qué milagro! No fue así. ¿Qué? Los libros fueron escritos gradualmente y fueron aceptados gradualmente. ¿Qué? Fue un proceso gradual, no algo instantáneo. No algo instantáneo. Se debatieron, gracias. Se debatieron, se aceptaron inmediatamente la mayoría de los libros. Por ejemplo, ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? Vamos a estudiar el Antiguo Testamento primero. ¿Cuántos libros? 39. Entonces, ¿se aceptaron? Ok, muy bien. ¿Se aceptaron? Malo. Ok, se aceptaron inmediatamente la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. 34 aquí. 34 libros que parecen puros y son puros y por eso aceptados por todos, homolegómenos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, si 34 libros fueron aceptados por todos, porque entonces ese no es el problema. Si 34 libros fueron aceptados por todos inmediatamente, porque parecieron puros y son puros, ¿cuántos libros aquí? 5 libros aquí que fueron ¿qué? Debatidos por algunos. ¿Por qué? No parecieron puro, pero es puro. ¿Ok? Antilegómenos, ¿estamos bien? Ok. Homolegómenos, aceptados por todos. Antilegómenos, debatidos por algunos. Ok, ahora vamos a considerar los 5 libros en el Antiguo Testamento debatidos por algunos. ¿Y qué pasó? Aceptó 34. Debatieron 5. Pero después de considerar, tras un paso de tiempo, ¿qué pasó? Fueron aceptados. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos el canon completo y es la misma cosa en el Nuevo Testamento. Voy a considerar los 5 aquí
Y Alex va a considerar los 7 del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Entienden dónde estamos? Ok, ya hemos visto los nombres homolegómenos, aceptados por todos, antilegómenos, debatidos por algunos, pseudoepígrafos, rechazados por todos, apócrifos, aceptados por algunos. No vamos a considerar eso. ¿Por qué? Estamos hablando acerca del canon. Esos libros no me importa. ¿Ok? También no vamos a considerar esos libros mucho. Sí tenemos una lección acerca del valor de esos libros, pero no vamos a entrar en los libros. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué libros fueron debatidos? ¿Qué libros fueron los antilegómenos? Los antilegómenos. Hay 5. Número 1 es, ¿qué libro? Cantares. ¿Por qué? ¿Por qué fue debatido? Por el contenido sexual. Es no sé cómo, lo siento, la mayoría son adultos, pero algunos adolescentes, pero ellos entienden las palabras que ustedes, no. Bueno, ellos ya. No sé qué es la palabra de horny. ¿Entiendes horny? Ok. Caliente, caldente, candente. Sí, la verdad es Cantares es un libro candente. Y algunas personas pensaron que tener... voy a tratar de continuar, pero como si suena una vez más, voy a cumplir mi promesa y cambiar. Ok. Alguna gente probando, ok. Alguna gente pensé que tener un libro en la Biblia que habla acerca del sexo es incorrecto. No hay que tener algo en la Biblia que habla acerca del sexo. Pero una pregunta, ¿el sexo es bueno o malo? Para mí es bueno. Gracias a Dios, es un regalo de Dios que es muy bueno, uno de los mejores regalos de Dios. En matrimonio. ¿Okay? En matrimonio. ¿Afuera del matrimonio? No. Pero en matrimonio, un hombre y una mujer es bueno, es un regalo de Dios y no es malo. Es una creación de Dios. Hablando acerca de este asunto una vez en Nicaragua y diciendo que el amor, y ese libro, Cantares, habla acerca del amor en matrimonio. El amor en matrimonio es entre una relación con una mujer y un hombre. Y amor en matrimonio consiste de 2 cosas. Consiste de romance y sexo. Ese es amor en matrimonio. Romance y sexo. Y normalmente cuando enseño yo acerca de este asunto, hago una prueba, un experimento. Y siempre es igual. Yo digo, ok, entre romance y sexo, ¿qué prefieren ustedes mujeres? ¿Romance o sexo? Inmediatamente, romance. ¿Sí o no? Sí.
romance. Siempre es así. Dios ha creado la mujer para disfrutar romance. Hombres, ¿qué prefieren, romance o sexo? Suena bien, pero amigo. Suena bien, pero mentirosos. Por favor, hombres de México. Y casi siempre los hombres, sí, sexo. Pero, en serio, como pastor, por un momento. Hombres. El hecho que su mujer prefiere romance debe enseñar algo a nosotros. Si quieres sexo, hermanas, ¿sí o no? Entonces, voy a quitar mi gorra de pastor y regresar a profesor. Pero enseñando eso, yo dije, hubo un montón de gente enfrente de mí enseñando en Nicaragua y una mujer de 75 años o algo enfrente. Una mujer, una abuela, obvia. Y yo dije, ok, mujeres, ¿qué prefieren, romance o sexo? Y ella se levantó, no solamente mantenida, sentida, las dos cosas. Las dos cosas. Pero el punto, amigos, es sexo es bueno. No es malo, no es algo sucio. Es algo que Dios creó para el hombre y mujer en matrimonio para disfrutar. Y ese libro es muy candente. Bueno, por favor, solamente dos ejemplos. Capítulo 1 de Cantares 1. Capítulo 1. Voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragrante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón todos los jóvenes te aman. Llévame contigo, ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. ¿Qué está pasando aquí? Verso nuevo. Amada mía, tú eres tan cautivante como una llega entre los sementales de Faraón. ¿Qué es eso? ¿Romance o sexo? El rey está en 12, descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume. Mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis... ¿Entre mis qué? Mis pechos. La Biblia habla acerca de pechos de las mujeres. Es como un ramito de aromáticas flores de aljena de los viñedos al engare. Capítulo 4, por favor. Solamente un ejemplo más. Ok, observe algo que está pasando aquí. Okay, voy a
declarar lo que está pasando, pero ustedes pueden observar que el hombre comienza con los labios y se mueve por abajo en su descripción. ¿Ok? Tus labios son como una cinta escarlata. Tu boca me cautiva. Tus mejillas, ¿dónde está? ¿Ok? Son como granadas como color rosa detrás de tu vuelo. Su cuello, entonces, moviéndose más abajo, es tan hermoso como la torre de David, adornado con los escudos de 1000 héroes. Entonces, otra vez con los pechos. Otra vez, Salomón le gustó los pechos. Entonces, ¿qué es mi punto? Ese libro es candente, es horny. Entonces, algunas personas pensaron, no es correcto tener un libro que habla acerca de sexo en la Biblia. Pero una pregunta, ¿es bueno tener un libro que habla acerca de sexo en la Biblia? Absolutamente sí. Otra pregunta, si sus jóvenes y sus niños no van a aprender acerca del sexo de la Biblia, ¿dónde van a aprender? En la calle. ¿Qué prefieres? ¿Que sus niños entienden acerca del sexo de la Biblia o de la calle? Entonces, después de considerar, debatir, ¿qué pasó? Aceptaron. ¿Tiene sentido? Segundo libro, Eclesiastés. ¿Por qué fue debatido? ¿Por qué fue debatido? Porque parece cínico. Hermanos y hermanas, siendo honesto, he predicado 2 veces en mi carrera como pastor a través del libro de Eclesiastés. Es uno de mis favoritos. ¿Parece cínico? A veces sí. ¿Qué dice? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Muchas veces. Dice que tratar de discernir la vida bajo el sol es como tratar de capturar el viento en nuestras manos. ¿Cuántos han traído a capturar el viento en sus manos? Voy a tratar en ese momento. Bien. Es imposible discernir y poner todos juntos para entender la vida, dice Salomón en ese libro, es imposible. Entonces, ¿ese libro tiene valor? Sí, tiene mucho valor. Gracias a Dios tenemos en la Biblia un libro que dice la verdad acerca de la vida. Que la vida es duro. La vida es difícil entender todas las cosas que pasan y poner juntos en una perfección. El libro no es tan cínico que no tiene un mensaje positivo. Sí tiene un mensaje positivo. 5 veces en el libro dice que felicidad, gozo, es un regalo de Dios. No podemos buscarlo y encontrarlo.
pero es un regalo de Dios. Entonces, tú tienes una vida. Entonces hay que disfrutar esta vida. En medio de confusión, en medio de frustración, Dios puede dar gozo, hay que disfrutar. Pero entender todo lo que pasa en el mundo, en mi vida, imposible, imposible. Yo sé, no sé nadie aquí con profundidad ni sus historias, pero estoy 100% que cada persona aquí tiene por lo menos 5 experiencias en su vida y no hay respuesta por qué. ¿Por qué ese pasó? ¿Por qué ese pasó? Yo tengo 2 hijas. Mi hija mayor se llama Esperanza, o en inglés Hope. Por toda su vida, ella quisiera crecer para ser una mamá. ¿Y qué pasó? Su primera embarazo, el bebé creció hasta 6 meses y se murió adentro de ella. Ella tenía que llevar el bebé hasta dar la luz, pero dio la luz a un bebé muerto. Y sabemos. Hermanos y hermanas, he tenido un montón de momentos dolorosos en mi vida. Pero ver a mi hija dar la luz a con todos los dolores, a un bebé sin vida y sostener un bebé muerto en mis manos y ver el sufrimiento de mi hija fue increíblemente impactante. ¿Y qué pasó? Ellos visitaron a doctores y los doctores dijeron, no sé qué pasó, no hay problema en su sistema. Hay que probar de nuevo. Ellos esperaron 11 años asustados de tratar de nuevo. 11 años. Trataron. Ella se quedó embarazada una vez más. La misma cosa pasó. Tengo una pregunta. ¿Alguien puede explicarme por qué? Yo no sé por qué. He tratado de discernir. ¿Cuántos aquí pueden testificar? Sí, Jim, entiendo. No es experiencia exactamente, por supuesto, pero hay cosas en mi vida que no puedo explicar el por qué. Yo no sé por qué. Levanta la mano. Entonces, hermanos y hermanas, Eclesiastés es un libro para ti. Es un libro que habla la verdad acerca de la vida. Es difícil, pero hay que continuar confiando en Dios. Que Dios es bueno, aunque vivimos en un mundo caído y vamos a experimentar tragedias y cosas difíciles de poner juntos. Gracias a Dios por Eclesiastés. Ustedes han visto personas que siempre, mi expresión, mi nombre para gente así es Happy Jesus People. Y ¿entiendes? Happy Jesus. ¿Cómo estás? Oh, feliz, viviendo en gozo, en victoria y gloria a Dios. Mi mamá pasó, se murió anoche, pero gloria a Dios. Estoy feliz en Jesús. ¿Ustedes han visto personas así? Que es una máscara, no es auténtico, no es la verdad.
Eclesiastés es real, es auténtico. Entonces, después de considerar, puesto totalmente, pero Esther, ¿por qué fue debatido Esther? Porque no menciona el nombre de Dios en ningún lado, ni una vez. El problema no es que Dios no tiene nombres. Dios tiene un montón de nombres. Jehová, Elohim, Roca, El Shaddai. Tiene un montón de nombres, pero nunca menciona el nombre de Dios en todo el libro. ¿Es correcto tener un libro en la Biblia que nunca menciona a Dios? Una pregunta. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Otra pregunta. ¿Dios está presente en el libro de Esther? Obviamente sí. Increíblemente así. Pero ¿cómo? Detrás de las escenas. Controlando todo con su soberanía. Con ironía. Bueno, ese libro es uno de mis favoritos. Recuerden el hombre Amán, que odió los judíos y odió Mordequeo y trató de matar a Mordequeo, y no solamente Mordequeo, sino todos los judíos. ¿Recuerdan? ¿Y qué hizo? Él construyó una horca para colgar a Mordequeo. Pero ustedes, ¿qué pasó? ¿Quién se colgó? Amán. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan la escena que Amán o Esther invitó a Amán a un banquete con el rey, y Amán pidiendo por su vida a Esther, pidiendo por su vida. Él se cayó encima de ella en el preciso momento cuando el rey entró. ¿Recuerdan? ¿Ese fue por accidente? No, fue Dios controlando todo. Entonces, de nuevo, ¿Dios está presente? Sí, está presente, pero detrás de las escenas. Bueno, hermanos y hermanas, como en nuestras vidas, Dios siempre está presente, aunque no siempre está evidente. Dios está presente todos los momentos, controlando con su soberanía, su providencia, todas las cosas que pasan. Él está presente. Entonces, tenemos razón para poner Esther como parte del canon. Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? Visiones extrañas. ¿Cuántos han leído Ezequiel? ¿Es extraño las visiones? ¿Son extraños? No tenemos tiempo, pero normalmente con más tiempo yo hago un ejercicio con los estudiantes. Es solamente leer capítulo 1 y escribir en sus propias palabras lo que él vio. Un
carretera, ¿es correcto? A chariot, carretera, descendiendo. ¿Cómo? Carroza. Una carroza descendiendo del cielo con ruedas moviéndose en esta dirección, pero en el mismo momento en esta dirección. Al fuego. Y él vio una serie de bestias que leyendo eso, normalmente sin la inspiración de Dios hay dos opciones. Ese hombre fue drogado o él comió mala pizza antes de y tenía tormentas. Pero este carroza que descendió es gloriosa, es una maravilla. ¿Qué es mejor? Cuando una persona vea la gloria de Dios, ¿qué tiene más impacto? Decir, Dios es glorioso. Bueno, esa es la verdad, ¿sí o no? Dios es glorioso. O yo vi la gloria de Dios y fue como un carroza descendiendo del cielo con ruedas moviendo en dos direcciones en el mismo momento al fuego y ángeles alrededor. ¿Qué tiene más impacto? La segunda. Entonces, después de debatir por un momento, por un tiempo, ¿qué? Ezequiel, allá. Y por fin, Proverbios. ¿Por qué fue debatido? Proverbios. Por aparentes contradicciones. Por favor, todo el mundo a Proverbios 26. Cuatro y 5. ¿Qué dice? No respondas a los argumentos absurdos a los necios. Necio como ellos. ¿Claro? ¿Hay que responder a un necio? Hay que considerar el contexto total del libro. Dígame algo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Sabiduría. Entonces, esos dos versos puso juntos y un idiota, solamente un idiota va a poner responde, no responde juntos. Si no hay una resolución. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Es considerar que todo el libro habla acerca de sabiduría. Entonces, ¿qué es necesario discernir cuándo debemos responder y no responder? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Pero si considero que la sabiduría
me da la capacidad de discernir, esa es una situación cuando debo responder. Esa es una situación cuando no debo responder. ¿Qué es necesario? Sabiduría. Y probablemente cada persona aquí pueden testificar que ustedes han encontrado necios en su vida. ¿Cuántos han encontrado necios en su vida? Mi amigo aquí con dos manos arriba. ¿Cuántos aquí han sido necios en su vida? Okay. Yo como pastor he tenido muchas oportunidades, sí, Pablo, de encontrar un montón de necios. Y a veces tengo que considerar, aquí es un necio que ha arruinado su vida con sus malas decisiones, con sus tonterías, con su cabeza dura. ¿Hay esperanza por este hombre o esa mujer? Entonces, si discierno, si hay oídos para escuchar, voy a dar consejo a la persona. Y a veces responde, a veces no responde correctamente. Pero he encontrado, honestamente, personas cuando casi inmediatamente, discerniendo la actitud de la persona, no vale la pena. No voy a entrar en esta discusión porque no va a provocar más que argumentos, enojo, rebeldía. No voy a entrar. ¿Qué hace la diferencia? Sabiduría. Porque a veces, ¿cuál es el consejo? No respondas. Pero a veces, respondas. Y depende en ti de discernir con sabiduría bíblica. Pero después de decir, no, esa no es una contradicción, cuando considero que es dentro de un libro hablando acerca de sabiduría, entonces hay que poner anestesia. ¿Estamos bien con el concepto de los antilegómenos? Homolegómenos, ¿cuántos aquí? 34. Antilegómenos, ¿cuántos? 5. ¿Cuáles son? ¿Tares? Muy bien, vamos a ver. Necesitamos voluntarios. Un hombre y una mujer. Un voluntario, voluntariamente, o voy a escoger un voluntario. Amigo. Muy bien. Siéntate aquí. Se quita la pantalla. Sí, amigo. Amigo. Voy a mencionar, se quita, porque él va. Voy a mencionar el libro y tú menciona por favor la razón por qué fue debatido. ¿Está bien? Cantares. ¿Por qué fue debatido Cantares? Contenido sexual. Muy bien. ¿Por qué fue debatido Esther?
Muy bien, muy bien. ¿Por qué fue debatido Proverbios? Excelente. ¿Por qué fue batido Ezequiel? Perfecto, porque estaba medio loco. Excelente. ¿Por qué fue batido Eclesiastés? Vanidad de vanidades, muy cínico. Ok, excelente. Gracias, mi amigo. Bien hecho. Ok, una mujer valiente. Bueno, aquí en México muchos voluntarios contra su propia voluntad. Ok, hermana, voy a mencionar el libro. No. Eso es lo que hice. La razón y menciona por favor el libro. Ok, la razón y mencionas por favor el libro. Ok, el libro es muy cínico. Cínico. Eclesiastés, excelente. Medio loco. Ezequiel, correcto. Ok. Proverbios. No. Ok. Ok. No menciona el nombre de Dios. Esther, muy bien. Contradicciones aparentes. Contradicciones aparentes. Proverbios. Falta uno. Contenido sexual. No. Cantares. Ok, muy bien. Ok. Una vez más. Homolegómenos aceptados por todos. 34. En el Antiguo Testamento. Antilegómenos debatidos por algunos. ¿Cuáles libros? 5. Ok, 5. ¿Cuáles son? Muy bien. Ok, excelente. Gracias por su buena atención. Sí, pregunta. ¿Ah? No, bueno, ahí está. Todo quedó muy claro, nada más tengo una duda yo en lo personal. El debatido por algunos, estos 5 libros, de origen estos 5 libros ya estaban de este lado porque son puros y parecían puros por inspiración de Dios de origen, ¿es correcto? Correcto. Los libros debatidos en su origen eran inspirados, pero la gente de Dios tenía que descubrir el hecho que fueron Validados por ellos. por las pruebas. Ahora, estas personas, ¿quiénes eran? ¿O era un concilio? ¿Y hasta qué punto se validó para que pasaran a ser del canon? ¿En qué punto fue en el que ya podían pasar a este lado? Esa es mi pregunta.
de la nación de Israel y de la iglesia. ¿Ok? Pero tenemos lecciones precisamente acerca de eso. ¿Ok? I'm sorry, yeah. Tres en realidad. Dos como si hubieran sido tres. A ver, yo pregunto, ya está el break, ya está el lunch. No es lunch, sí, como una lonchito ahí. ¿Queremos parar o le damos un poquito más? ¿Le damos? ¿Sí? Sí, muy bien. El pueblo dice que quieren escucharte. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ok. No, van a continuar. Sí. Vamos a ver si funciona. Sí, yes, it's green. You would rather listen to me than eat food? Así que van a preferir escucharme a mí que ir tras esos manjares, esa cena. I shall make you regret it. Voy a hacer que te arrepientas. All right, we are on page 23. Muy bien, vamos ahora sí a la página 23. Let's go ahead and get started. Vamos a continuar con esto. I'm excited about this conversation, Estoy muy animado con esto que vamos a ver and I suspect you are too. y me imagino que tú también. We are specifically going to be talking about Vamos a específicamente estar hablando de lo siguiente. why the Apocrypha is not included in canon. ¿Por qué los libros apócrifos no están incluidos en lo que es el canon? And this is some of the questions you were asking last night. Y esta es una de las preguntas que pues ustedes nos hicieron el día de ayer, ¿se acuerdan? We're going to give some specific reasons and talk through them. Vamos a tener algunas razones muy particulares de esto y vamos a dar más luz sobre esto. But first, I want to address this question of why is it in the Catholic Bible at all? How did that happen? Me gustaría comenzar con la pregunta que tienen ahí en sus apuntes. ¿Por qué están los apócrifos en la Biblia católica y no en la Biblia protestante? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? So let's talk about that. Así que vamos a hablar de eso. For the Catholics, the Apocrypha was first given full canonical status at the Council of Trent. Como pueden ver ahí, en el Concilio de Trento se dio el estado canónico completo a los apócrifos, a esos libros. The most important part about this is when the Council of Trent happened. Y para nosotros la parte más importante y fundamental de esto es cuándo se llevó a cabo este Concilio de Trento. The Council of Trent was a three-phase council El Concilio de Trento constaba de 3 diferentes etapas, starting in 1545 comenzando en el 1545, and ending in 1563. terminando en el 1563. What immediately strikes you about that? ¿Y qué es lo que te llama la atención de manera inmediata respecto a eso? Yes, it is later. ¿Te das cuenta? Es mucho tiempo después, exactamente. It is later than two really important things. What two things is it much later than? Y que hay 2 cosas que son más importantes y que ocurrieron mucho tiempo después. What do you think? ¿Qué piensan? Las fechas fueron que comenzó en el 1545 y luego culminó en el 1563.
del 1545 al 1563 se efectuó lo que llamamos el Concilio de Trento a través de las etapas. So, what two events was this council after? Much after. Mucho tiempo después de qué estuvo este concilio. No, not the crucifixion, but same time, yes. Sí, más o menos. No respecto a eso, casi, pero It is much after the New Testament was finished being written. es mucho tiempo después de que se culminó lo que fue todo lo escrito respecto al Nuevo Testamento. It is also much after the councils to canonize Scripture. No sé si to recuerdan, es recognize mucho the canon. tiempo también después de aquellos concilios que llevaron a cabo la parte de la canonización. That happened in 393. ¿Se recuerdan lo que hablábamos? El otro concilio, el Hipona, fue en el 393 and 397. y el 397 And then después de Cristo. there's one more event that is important that the Council of Trent was directly following. Y hay algo más respecto a este concilio de Trento que estaba persiguiendo y que era parte de eso. Do you know what it was just right after? ¿Saben qué fue justo después de este concilio? Yes. Sí. The Protestant Reformation, La Reforma Protestante, which happened in 1516. que ocurrió justamente en el 1517. So the Council of Trent was a direct response in many ways to the Reformation. Entonces el concilio, si nos remitimos a las fechas de Trento, es como una respuesta inmediata a lo que fue justamente la Reforma Protestante. In fact, I'm proud of you for keeping notes about this. Estoy muy orgulloso que me sigan aquí con las notas y esto. But for just a minute, turn to page 24. Si me acompañan ahí, vamos a la punta en la 24. There's a timeline here for you. Y si ven ahí, tienen la línea de tiempo. Okay, so let me point out a few important things here. Vamos a puntualizar algunas cosas importantes. The Old Testament books were written and recognized as canon by 400 BC, 400 years before Jesus. 400 años antes de Cristo, como bien sabe, los que son los libros del Antiguo Testamento ya habían sido reconocidos, los 39. Most of the Apocrypha was written between 400 BC and Jesus. Mucho de lo que fue apócrifo fue escrito 400 años después de Cristo y el tiempo de Jesús. That's important, and I'll come back to that. Y esto es importante, vamos a hablar de esto. The New Testament was written between 46 AD and 96 AD. Como ven ahí en sus notas, ¿no? Lo que es el Nuevo Testamento escrito desde el 46 después de Cristo al 96, ese es el tiempo que tenemos los escritos del Nuevo Testamento. But then notice here the Synod or Council of Hippo Pero fíjate ahí en el Sínodo de Hipona o Concilio de Hipona, is in 393 AD. That's when the church met to officially say this is what we're recognizing as canon. recuerda que ahí es cuando en el 393 después de Cristo la iglesia se une y ahí es donde reconocen aquellos libros con ese trasfondo canónico. And so you see on here Y si sigues ahí en la línea, at the end of the timeline, al final de lo que es esta línea que tenemos de tiempo, the Protestant Reformation. tenemos ahí abajo la Reforma Protestante. I think I said 516, but 517. Eh, Did I say? Good. Okay. sí, yo creo que sí, 1517. And then, okay, good. And then the Council of Trent right after it in Y si- 1545. Y si te das cuenta, después de eso, ya en el 1545 es cuando tenemos el Concilio de Trento. That is really late Eso in this realmente conversation. es muy, muy tarde respecto a todo lo otro. The conversation has been over for more than 1,000 years. Esta conversación y todo esto ya pasó más de 1000 años en todo lo que se llevó a cabo el proceso. 1,000 years. That's a long 1000 time. años, eso es un montón de tiempo. Okay. Is this helpful? Bien, esto ayuda un poco. See it in time? Okay, now, Verlo en let's go back to perspectiva 23. de tiempo, volvamos a la página 23. So here are some arguments Así que aquí tenemos algunos argumentos that as Protestants we would have against including the Apocrypha as canon. que como protestantes tendríamos contra los apócrifos como canon. Okay.
We'll talk through each of these. Y vamos a hablar sobre estos puntos que aparecen aquí. Number one, there are no New Testament quotations of any books of the Apocrypha. Número uno, no son citados en el Nuevo Testamento ninguno de estos libros, ni siquiera referencia de los libros apócrifos. Jesus doesn't quote it. Jesús no hace referencia de ninguno de ellos. The book of Romans doesn't quote it. Romanos no hace. The book of Hebrews doesn't quote Hebreos it. tampoco hace mención. Pretty significant, especially when you consider that the New Testament quotes the Old Testament 600 times. Pero qué curioso, ¿no? Y qué importante y significativo es que el Nuevo Testamento hace mención más de 600 veces del Antiguo Testamento. Ahí hay referencia del Nuevo hacia el Antiguo. The New Testament strongly supports and affirms the Old Testament. Fuertemente el Nuevo Testamento sostiene y hace referencia del Antiguo Testamento. It does not support and affirm any of the Apocrypha. Pero no hace sustento ni referencia de ninguno de los apócrifos. There are a few places that perhaps someone is alluding to something in the Apocrypha, Y puede haber algunos espacios del Nuevo Testamento que tal vez alguien podría hacer alusión respecto a algo de los libros apócrifos, but no direct quotations. pero nada que sea directo y conciso respecto a algo referente. All right, number two. Muy bien, vamos al punto 2. No council of the entire church ever accepted them. Ningún concilio de la iglesia entera jamás los aceptó. So the councils in 393 and 397, Entonces, como sabemos, el concilio del 393 en Hipona y 397 they were never included nunca los incluyeron as canon. como canon. They have been included at times as valuable for history. Sí se los consideró como algo valioso para reforzar el contexto y la parte histórica, But never on a list of canon. pero no en una lista canónica. Number three, Número 3. there are no commentaries on apocryphal books found in early Jewish communities. No se han encontrado ningunos comentarios sobre los libros apócrifos en las comunidades judías primitivas. We have early records, or we have records from early church leaders Tenemos algunos registros de aquellos líderes talking about how to understand and apply Old and New Testament books. hablando de cómo aplicar y entender estos libros del Antiguo Testamento, But there are none for the Apocrypha books, pero ninguno respecto a los libros apócrifos, which shows they were always considered as different. lo cual nos muestra que siempre fueron considerados como algo diferente. Number four, Número 4. some of the books in the Apocrypha have unbiblical or heretical teachings. Algunos libros apócrifos contienen enseñanzas heréticas o no bíblicas. And this is a big deal because remind me what it is we say about Y esto this para one mí es here. un gran tema a tener en cuenta porque recuérdenme el ejemplo con esta botella. Parece pura, por no es pura. ¿Sí? Okay, so the unbiblical or heretical part is a real problem. Entonces, como se dan cuenta, aquella enseñanza herética o no bíblica realmente es un problema. That's the poison. Eso es venenoso. Let me give you two examples. here. Déjame darte 2 ejemplos. One, we see prayers for the dead. Una es que tenemos aquí oraciones hechas por los muertos. This exists in the book of 2nd Esto Maccabees, existe en 2 Macabeos, and you capítulo have 12. it here in your notes. Y lo tienes ahí en tus notas. You can read it, but emphasize this Yeah, part. the last part. Yes. Dice, leamos 2 Macabeos, hermanos. Dice así, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Okay. What do you see here that is concerning? ¿Qué ves acá que realmente te preocupa? The forgiveness of sins by someone else praying for someone El perdón de pecados por la oración de otro hecha por ellos, who has already passed away. que ya es alguien que está muerto, ¿verdad?
Can you think of a scripture in the canon ¿Puedes pensar en algún pasaje de la escritura canónico that would contradict this claim? que puede contradecir justamente esto? ¿Algún pasaje de la escritura? How do we know that this isn't true? ¿Cómo sabemos que esto no es verdad? Okay. Yes, I ¿Puede like ser that. así? There's, Ah, she said, yes. Only once that we live, and then comes judgment. sí. Está Yes. establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebrews 9, verse 27, Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. is the strongest one here. Tal vez es el más fuerte que tenemos aquí para refutar esto, However, I do also like the addition that Jesus is the salvation. pero también me gusta lo que acabamos de agregar de que Jesucristo es la salvación. Hebrews 9:27 clearly says, Hebreos 9, 27 de manera muy clara dice, "It is appointed for one man one time to live, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, then we die, and comes judgment." la muerte y después el juicio. That has been thought of for a long time to mean that once we die, judgment happens, there's nothing in between. Una vez que morimos, después de esto está el juicio. Para mí es algo muy claro que quedó, no hay nada en el medio entre morir y lo que sigue. And so what 2 Maccabees is proposing Así que lo que está proponiéndonos aquí, segunda de Macabeos 12, is an unbiblical idea, es una idea, un concepto no bíblico, and that disqualifies it from being included as canon. y eso lo descalifica, lo quita de un lado, aparte de ser o tener un respaldo como algo canónico. Because when we look to recognize what is canon and what is not, Porque cuando vamos a reconocer que es canónico y que no lo es, it can't have heresy in it. no puede contener herejías. Okay? Let's look at one more. Vamos a ver uno más. This is from the book of Tobit. Aquí tenemos también Tobías, el libro de Tobías. You can read it if you'd like. There. Yep. Dice Tobías 12:9, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los limosneros tendrán larga vida. Does this sound like it matches with what you know of Scripture? ¿Te suena como que esto empata con lo que conoces de la Escritura? If it does, I think we should take up an offering right now. Yo For creo me. que si sí funciona, deberíamos hacer una recaudación de ofrendas para mí. Ya. What verse in your Bible do you think contradicts this ¿Qué idea? versículo en tu Biblia consideras que contradice justamente esta idea? For by grace you have been saved. Por through gracia han sido salvos, no por faith. obras. It is not of what? It is not of, No es por obra. right. Ephesians 2, 8 through 9. Efesios 2, 8 al 9. Remember, if a writing has unbiblical teaching, Recuerda que si la escritura tiene lo que ves ahí escrito tiene algo que no es bíblico, una enseñanza, if it doesn't match with what is in the canon, no tiene una consistencia con el canon, it is disqualified from being included. está totalmente descalificado de algo que puede ser incluido. And you have to disqualify that entire writing. Y no solo es quitar a un lado ese versículo en particular, sino toda esa escritura. You can't say, well, we'll just take it and take that one sentence and kind of ignore that one No puedes sentence. decir, bueno, vamos a tomar por ejemplo, Tobías, pero solo vamos a omitir este versículo. Hay que descartar por completo. That would be like saying, I will drink this water, Es como decir, voy a tomar esta agua, but only leave a little bit in the bottom pero solo voy a dejar un poquito de lo último que tiene, because all the bad is in that little porque bit. yo sé que ahí está todo lo malo de lo que It's- Jim puso ¿se it's- acuerdan del inodoro? Mixed in. ¿Se acuerdan? No, Right? está todo mezclado, no se puede. Okay. Muy bien. Let's talk about number 5. Vamos ahí en el punto número 5. This one seems a little bit subjective, Esta parece algo semejante a lo subjetivo, but as you study Scripture, pero mientras estudias las escrituras, you can detect certain
patterns, themes, ways things move. Puedes ver ciertos patrones y cosas que se van pues moviendo y aclarando. And some parts of apocryphal writings are extremely strange and odd. Y hay cosas realmente respecto a las escrituras apócrifas que son muy, muy raras y difíciles o misteriosas. They don't fit. No, ni siquiera encajan. And for that reason, they have been excluded. Y por esa razón también han sido excluidas. Number 6. This is one I told you we'd come back to. Número 6, esto es de lo que te comenté que íbamos a regresar. Most apocryphal writings were written in the intertestamental period. La mayoría de los libros apócrifos fueron escritos en el periodo intertestamentario. That's when there was no prophets. Y eso era en el tiempo en el que no hubo profetas. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Yes, and do you remember what we said last Exactamente. night? ¿Y recuerdas lo que dijimos ayer? We said one of the reasons a book is included in canon Una de las razones por la cual los libros son incluidos en el canon, is because we recognize apostolic porque reconocemos la autoría apostólica or prophetic authorship. o también esa autoría profética. There were no prophets No había profetas en ese tiempo between Malachi and entre John the Malaquías Baptist. y Juan el Bautista. So we don't have Así prophetic que authorship. no tenemos esa autoría profética. Some call the intertestamental period the silent years. Algunos le llaman a este periodo intertestamentario como el tiempo del silencio, 400 años de silencio. And that doesn't mean God was gone Y eso no implica que Dios se había ido, había desaparecido, or that he didn't care, o que no le interesaba o le importaba, but he was building attention for the coming of Jesus. sino que estaba construyendo y obrando en esa atención para lo que era el Señor Jesucristo viniendo a la tierra. There's also within those writings no meaningful claim that they have prophetic authorship. Aún en los libros en sí mismos no declaran que son justamente proféticos. Not all books of the Bible follow this pattern, No hay ninguna afirmación significativa de esto y no todos los libros de la Biblia manejan este patrón. but many claim authorship. Pero hay muchos que sí, o sea, dejan en claro esa autoridad y ese respaldo que tienen como libros. Some of the writings of Paul, he's very clearly Por saying, ejemplo, I'm algunos de los writing escritos this. de Pablo, él es muy claro al decir I'm writing this. que está diciendo, yo les escribo esto. And so there's a claim within the text of who the author is. Entonces realmente está mostrando, manifestando de quién es este escrito, de quién proviene. And the author is either a prophet or an apostle. Y el autor ya sea un profeta o el apóstol mismo, pues está escribiendo con esa autoridad. But that's not the case for books within the Apocrypha. Pero eso no es el caso con los libros que son apócrifos. Next, number 7. Número 7. Many early church leaders, and these might be names you don't recognize, Muchos líderes de la iglesia, y posiblemente estos son nombres que tal vez no reconozcas, but they went on record speaking against apocryphal books. pero estos líderes de la iglesia hablaron contra los apócrifos. And in fact, you can look up these names Y de hecho puedes ver esos nombres and what they said about the Apocrypha. y investigar qué fue lo que ellos refutaron And you respecto can- a lo apócrifo. You can find their quotes and comments. Y puedes ver ahí sus comentarios respecto a eso. These names are pretty significant people Y realmente estos nombres son muy significantes in the history of the church. en la historia de la iglesia. Specifically, I'll mention Athanasius. Por ejemplo, voy a mencionar algo respecto a Atanasio. He is famous for several things, but one, he wrote a creed. Pero él es muy conocido y famoso por varias cosas que escribió, pero uno de los credos, A statement about what it means to understand the Trinity. pero una de las declaraciones que él hace, el credo, es sobre cómo entender lo que es la Trinidad, lo que él respalda respecto a la Trinidad. And even after all this time, E incluso después de todo este tiempo, it is often looked to by many churches as a foundational concept. muchas de las iglesias lo tomaron y lo vieron como algo sumamente importante y algo fundamental dentro de lo que es la doctrina de la Trinidad.
You see, it took the people of Israel ¿Te das cuenta? Tomó al pueblo de Israel, from the time of Abraham to the time of Jesus, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús, about 2.5, 3,000 years to figure out entre 2500, 3000 años, darse cuenta how to live under God's rules and laws. cómo vivir bajo las normas de Dios, bajo esas leyes. And really, by the time of Jesus, they hadn't figured it out. Y si te das cuenta, para el tiempo de Jesús no se habían dado cuenta cómo realmente era esto. Because Jesus often conflicted Porque te das cuenta cómo el Señor, en ciertas maneras, mediante sus enseñanzas, pues iba en contra de eso que ellos creían with the religious leaders. They hadn't gotten it right. con los líderes religiosos porque no la cachaban. And then at the time of Jesus, so many things changed. Y durante el tiempo del Señor Jesucristo, hubo cambios tan significantes respecto a esto. So what humanity began doing, what Christians began doing, Entonces aquellas cosas que la humanidad empezó a hacer, los cristianos empezaron a hacer. is asking the questions, well, how now do we live and do this? Es cómo ahora empezamos a vivir y a hacer estas cosas. And the apostles wrote and talked about it, Y los apóstoles empezaron a escribir y enseñar respecto a esto. but their disciples did, Luego los discípulos lo hicieron and their disciples did. y los discípulos que hicieron discípulos lo hicieron. And truthfully, we're still doing the same. Y ciertamente nosotros seguimos haciendo esto. But there's a lot of early church leaders, Pero hay muchos líderes tiempo atrás de los que comenzaron esto, like these four here, como estos 4 que aparecen aquí, who were helping Christians figure out, okay, how do we live now in light of the cross? que le estuvieron ayudando a los cristianos a cómo poder vivir hoy en luz de lo que es Jesucristo. All right, I have a couple of notes for you. Un par de notas para ti. One, I want you to know Quiero que sepas that there is value to the Apocrypha. quiero que sepas que hay valor en lo apócrifo. Tiene cierto valor. In fact, a bit later tonight, we're going to talk about some of that. Vamos a hablar más de eso en esta noche. So let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. Am I saying don't read the Apocrypha? ¿Acaso te estoy diciendo no leas los libros apócrifos? Did I say that? ¿Te estoy diciendo eso? No, I didn't. No, no lo dice. Here's what I am saying. Lo que estoy diciendo es esto. I'm saying it is not recognized by the church as canon, No es reconocido por la iglesia como parte del canon, and if you choose to read it, y si tú decides leerlo, think your way through it. piensa en tu manera a través de eso. I have copies of apocryphal books at my house and at my office. Yo tengo copias de libros apócrifos en mi casa, en mi oficina, There is value to it, y hay un valor en eso, but it is not scripture. pero no es de la escritura, un valor escritural como la palabra de Dios. Even if you buy a Bible and it contains it. Incluso si compras una Biblia y contiene los libros apócrifos. But even still, very often, if you buy a Bible that includes the Apocrypha, Pero aún de manera recurrente, si compras una Biblia o adquieres una Biblia con esos libros the apócrifos, apocryphal part is separate and at the back. siempre la parte de los libros apócrifos están separados y están hasta lo último. Not always, No siempre, but that is even saying there, this is somehow different. pero te está diciendo aún ese material que compras, esto en cierta manera es algo aparte, diferente. Okay, did I say don't read the Apocrypha? ¿He dicho no leas libros apócrifos? No, I didn't say that. No, no dije eso. Did I say you should go read the Apocrypha? Les he dicho deberían ir y leer los libros apócrifos. No, I didn't say that either. No, tampoco dije eso. I said if you choose to, Te dije si decides hacerlo, recognize it's not canon, reconócelo como que es And- algo que no es parte del canon and think your way through it. y ve pensando en tu manera a través de cómo lo vas a utilizar. Because it's got some poison in it. Porque tiene cierta parte que es engañosa, es venenosa. Yep. ¿Sí? Okay, I'll take a few moments for any questions you may have, but I know that I'm standing between you and some food. Sé que tengo un par de... sí, voy a dar este tiempo para preguntas, pero sé que estoy en el medio entre el snack y ustedes, así que... ¿Alguna pregunta? Okay, great, good. Thank you, Esteban. Bien, gracias Esteban. No questions, ya. Gracias. Thank Thank you you. very much, Michael. Muy bien. Llegó el tiempo, pero Jim, no sé qué quiere hacer, hermanos. Entonces, ustedes pueden apedrearlo igual, ¿eh? Porque con la comida uno no se debería meter, ¿sí o no, hermano? Pero estamos aprendiendo, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Jim. Sí, solamente quiero aclarar
por qué estamos enseñando estas cosas acerca del canon. La realidad es que queremos darles a ustedes más confianza que sí tenemos la palabra de Dios. Entiendo que es mucha información, probablemente información que poca gente ha encontrado antes. Cosas acerca de los libros de la Biblia y problemas de aceptarlos. Otra vez, estamos tratándoles a ustedes como adultos, no evitando, nunca. No, eran problemas en la historia. Pero Dios preservó su palabra. Y tenemos lo que Dios quiere que nosotros tenemos. Y el punto no es confundir ni dar información inútil. El propósito es darles a ustedes más confianza que sí tenemos la palabra de Dios. Gracias, hermano Jim. Uno. Ya me pasó ya. Muy bien. Estamos en pecado de Dios. Muy bien, vamos a orar. Creo que estamos creciendo en confiar más en tu palabra, Señor, y al mismo tiempo queremos aprender y que nos ayudes a obedecer tu palabra. Gracias por la provisión de los alimentos. Dejamos el resto de la noche en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estas dos mesas de aquí, ¿no? Toma tu alimento.